Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Sol Mosquera, yo soy la directora del Museo Genaro Pérez. Bienvenidos, bienvenidos para muchos, bienvenidos a Córdoba. Solo saludarlos, invitarlos a recorrer esta muestra que inauguramos el jueves pasado. La muestra se llama Recomienzo Continuo. Es un diálogo de colecciones entre la colección del Museo Genaro Pérez y la colección del Museo Tamburini del Banco de Córdoba. Es una muestra que inauguramos en mayo, está planteada en 3 etapas. La segunda etapa la inauguramos el jueves pasado, planta alta. Así que bueno, después de la charla, si tienen un tiempito y si no en estos días, son bienvenidos. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo soy Julia Oliva Cunio, directora general de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Cultura. Nada más que agradecer la presencia de todos ustedes, de las cámaras y asociaciones, de galerías del país, de la Comisión de Arte Va, por supuesto de toda la mesa, principalmente a la Asociación Faro, que es la Asociación de Galerías de Córdoba, y que por iniciativa de Alejandro estamos en esta instancia, que para nosotros los que tenemos en este caso responsabilidad de gestión en este momento y de motorizar las ferias, este tipo de instancias son más que importantes para poder reflexionar y compartir desde la experiencia que nos vienen a aportar cuáles son los rumbos que habría que tomar en el marco de la situación que atravesamos. Así que sean muy bienvenidos a Córdoba y que podamos disfrutar de esta feria y aprender juntos cuáles son las perspectivas a las que tenemos que apostar. Muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Barrio Nuevo, soy una de las curadoras de la feria, Feria de Arte Córdoba, Paisaje, Producción y Fantasía. No voy a nombrar a todos los presentes porque ya lo hizo Julia, también Sol dio la bienvenida, están todos incluidos. Me alegra que esta feria pueda realizarse en un formato mixto, con la clara intención de buscarle la vuelta a la pandemia, ¿no? En ese sentido, esta jornada de conversatorios que hemos llamado Mercado y Circulación del Arte, que en un comienzo eran 3 conversatorios separados, y curatorialmente me di cuenta que la problemática que nos estaba convocando era la misma, ¿no? La pandemia y cómo abordamos esa pandemia desde el galerismo y desde la actividad comercial y de posicionamiento del arte en toda la región del país. En ese sentido, hoy compartimos esta jornada de conversatorios, ¿no?, sobre mercado y circulación, donde se ponen en juego los diferentes paisajes que conforman la escena. Después de 1 año y medio de pandemia y de cambios, las palabras de algunos referentes de la escena se hacen necesarias. Las miradas, las percepciones sobre la actualidad y los modos de posicionamiento y comercialización se vieron alterados por la imposibilidad de continuar con las planificaciones generadas basadas en el estar presentes. Sin embargo, todo renace de otra forma, y por eso hoy nos acompañan Roberto Echen, director artístico del Museo Castañino Más Macro de Rosario, creador y director hasta 2020 del Departamento de Agenciamientos Artísticos perteneciente a la Secretaría de Cultura de Rosario, y creador y curador de Microferia Arte Rosario, organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, quien abrirá la jornada con acciones y posibilidades en la escena artística rosarina, el caso Microferia. Luego, la mesa de debate y construcción a cargo de referentes de las asociaciones de galerías del país, Diego Obligado por Giro, quien es director junto a Adrián Bustamante de Diego Obligado Galería de Arte, Alejandro Dávila por Faro, presidente de la asociación y director de la Galería Sayadé, Florencia Jordana Brown por Meridiano, directora y fundadora de Rolf Art desde 2009, Galería de Arte especializada en artes visuales contemporáneas de América Latina, y Nahuel Agüero por Junta, quien es artista, fundador, director y gestor desde 2014 de la Galería de Arte Joven Marplatense Le Petit.
Conversarán sobre la profesionalización de la actividad, el posicionamiento de las galerías en pandemia, estrategia, globalización del mercado de las artes, la incidencia de la virtualidad y las nuevas formas de comercialización. Cierra la jornada Fernando Farina, presidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, con una mirada global sobre lo conversado anteriormente y brindando su punto de vista sobre la realidad actual. Quiero contarles, ya le doy la palabra a Roberto, que todos aquellos que tengan preguntas o que tengan comentarios para hacer, lo vamos a hacer con 2 minutitos acotados por cada intervención, ¿sí?, del público, para que no se dilate demasiado la jornada. Muchas gracias y Roberto, bueno, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer a ustedes que están acá. Gabriela, muchas gracias por la invitación, a Saya también, que nos está albergando. Realmente creo que para nosotros es muy importante estar acá, poder participar en estos debates. Me parece que se están abriendo debates que creo que son muy interesantes, a nivel país digo, Me parece que está ocurriendo hoy algo que tiene una dimensión nacional que creo que va a seguir creciendo y que va a permitir ciertas modificaciones. No sé si pandemia y confinamiento han tenido que ver, creo que nos han puesto a pensar y a reflexionar en una cantidad de cosas, incluso porque nos han permitido trabajar a distancia como no lo habíamos hecho antes, seguramente, y creo que eso también hace que nos replanteemos algunas cosas. Estuve estos días escuchando mucho algo, por lo que yo vengo haciendo una especie de militancia desde hace mucho tiempo, y porque creo que es la deconstrucción de ciertos conceptos también tienen que ver con la modificación de ciertas prácticas. De hecho, justamente con eso tienen que ver. Y he escuchado mucho un concepto con el que vengo peleando desde hace bastante tiempo, incluso no solo oralmente, sino por escrito, que es el concepto de interior. No entiendo el concepto de interior realmente, porque yo no logro saber si Cava es el exterior del país, porque el resto es el interior, o qué es lo que ocurre con eso. Incluso me cuesta más cuando desde ciudades como Rosario o Santa Fe capital se replica ese concepto, y para hablar del resto de la provincia se refieren al interior de la provincia de Santa Fe. Y entonces, ¿Rosario dónde está? En Buenos Aires. ¿Santa Fe dónde está? En Santiago del Estero. Hace mucho lo tenemos a Farina en Buenos Aires. Pero me parece que eso tiene que ver con que uno se lo esté planteando. Evidentemente, cuando uno se lo plantea es porque hay mucha más gente planteándoselo. Nadie se plantea solo algo. Tiene que ver con pensar realmente qué decimos cuando decimos federalismo. ¿Cómo puede ser que hablemos de federalismo y estemos utilizando un concepto que marca una desigualdad, que marca un anacronismo como puede ser el de centro-periferia, como es el concepto de interior? Por eso, la verdad que quería aprovechar esto, supuestamente yo iba a hablar de otra cosa, que creo que voy a hablar, pero quería aprovechar esta situación para mencionarlo, porque me parece que tiene que ver con nuestras prácticas. En ese sentido, y vinculado a este concepto de interior, quiero plantear algo. La otra vez hablando con María Casado, ella me dijo, y Roberto, ¿por qué no directamente vos planteás esto? En vez de estar pensando siempre, tuvimos que modificar, porque nosotros teníamos fecha para Microferia, pero aparecieron las fechas de Arte Va, y por supuesto, nosotros tuvimos que modificar las fechas y las modificamos. Adelantamos Microferia para que no hubiera superposición con las galerías que participan para Arte Va. Pero me parece que ahí también otra vez se muestra esta relación, que es una relación de desigualdad, que no es una relación federal. El federalismo ocurre cuando estamos en el mismo pie de igualdad, porque si no, evidentemente sigue habiendo centralismo. Entonces me parece que es sumamente interesante, y lo quiero plantear acá para ver si lo podemos empezar a trabajar, empezar a establecer una red que, aunque sea sin ambición, empiece a establecer
Hoy nosotros afortunadamente tenemos bastantes ferias en el país, entonces empezar a establecer cronograma ferial, por lo menos juntarnos para hacer eso, para establecer el cronograma y entonces que esas superposiciones se eviten de movida. Esto es algo que quería plantear acá para ver si podemos empezar a trabajarlo, porque me parece que es fundamental. Yo comprendo que desde cierto lugar, esto también lo charlábamos, Arteba es una feria que tiene un volumen de venta que no se puede comparar ninguna otra feria, pero no ese es el lugar de comparación. Las importancias de las ferias tienen que ver con las regiones, tienen que ver con las zonas y tienen que ver con lo que aportan, no meramente con el dinero que se mueve. Me parece que en ese sentido esta feria es tan importante como Arteba y Microferia desde ese lugar también lo es Artecó. Me parece que se están generando espacios que posicionan las zonas, las regiones del país a partir de las ferias, no meramente a partir de la venta. Entonces me parece que en ese sentido, agradezco de nuevo esta posibilidad, hablando de posibilidades, que creo que era el título que le había puesto a la charla, creo que estas son posibilidades, poder empezar a debatir entre los protagonistas este tipo de cosas. Bueno, y después de esto sí viene Microferia. De hecho viene después de esto, porque después de esta feria, el 21, 22 y 23 de octubre tenemos Microferia. Y Microferia justamente da en ese lugar, yo hablaba de posibilidades, pero probablemente tenga que ver con cómo hacer de las limitaciones posibilidades. Porque Microferia nace con ese nombre y lo sigue sosteniendo ahora desde un lugar, hasta les diría orgulloso, porque no había posibilidad de otra cosa. Porque no podíamos. De hecho, yo recuerdo que una de las primeras movilizadoras de la feria en Rosario fue Gabriela Gabelich, porque ella estaba muy entusiasmada con hacer una feria, y vino con Ale Ikonikov, pero claro, la feria que planteaba Ale Ikonikov no era para Rosario. De hecho, ya costaba $700.000, entonces iba a ser un poquito difícil para Rosario. Incluso tampoco teníamos el espacio. Lo que sí ocurrió fue que nos pusimos a pensar por qué nos íbamos a perder la posibilidad de una feria. Y entonces empezamos a pensar y dijimos, hagamos microferia. Microferia va a ser una feria distinta, porque va a ser micro. Va a ser una feria que apunta tanto a lo curatorial expositivo como a lo ferial en sentido estricto. Porque teníamos el espacio del SEC, que es un galpón maravilloso, que da al río, salimos y casi nos caemos al agua. Entonces, realmente era la posibilidad de una experiencia expositiva que a la vez fuera ferial. Para eso, evidentemente, tenía que ser micro. No podíamos tener 60 galerías expuestas, porque además no queríamos espacios cerrados. Queríamos que los stands fueran abiertos, que en realidad uno estuviera viendo desde un stand el otro y el otro y el otro, y si te sentás en el bar también ves los stands, porque justamente tiene esta dimensión micro. La primera, que acá lo tengo a Diego, la primera fue difícil, la pensamos localmente y había 6 galerías y después quedaron 5. Es hermoso, esto es muy lindo, les voy a contar con nombre y apellido. Hubo algunos malentendidos y Diego terminó retirándose de la feria, así que quedaron 5 galerías, enojados todos, él, yo. Ahora somos, creo, mejores amigos, como en las redes. Totalmente. Realmente a partir de ahí, bueno, Diego, probablemente nosotros cuando trabajamos en las organizaciones de esto, en Secretaría de Cultura, Diego Obligado, Gaby, bueno, Gaby es mi chica, pero Estudio G, Crudo, siempre aparecen como los espacios absolutamente posibilitantes. Pero Diego, además, porque es la galería que tiene un nivel incluso internacional, es la gran defensora de lo que ocurre en Rosario. Nosotros realmente empezamos con esto de ese modo, porque ocurrió algo que fue sumamente interesante. Todos sabemos que Rosario es una plaza artística fundamental en el país, por la producción artística que tiene. Y sin embargo, no va acorde el movimiento de obra, la circulación, la venta de obra a esa producción. Nosotros realmente nos admiramos de lo que ocurre en Córdoba con el coleccionismo, por ejemplo, porque en Rosario no existe.
hay 2, 3 coleccionistas, hay algunos compradores, pero lo que sí ocurrió fue que hubo un auge galerístico. Yo hoy puedo decir 10 años, y creo que estoy exagerando, que podría haber una galería en Rosario. Y en ese periodo, hoy tenemos 15 espacios constituidos verdaderamente como galerías. Entonces, evidentemente, eso a nosotros desde el Estado nos mueve. Empezamos a ver esta posibilidad de decir cómo tenemos que tener algún evento que incluya estos espacios y a ver, hay una tradición en Rosario de la gestión del Estado que tiene unos 30 años de Estado posibilitante. Realmente, yo tengo que decirlo, Fer también lo sabe, que realmente hemos podido trabajar gracias a una gestión en cultura, en salud, absolutamente posibilitante. Por eso uso ese término también. Pero ocurrió esto en la ciudad, que empezó a existir algo que pudimos empezar a llamar un circuito galerístico. Y eso nos empujó mucho más a hacer este tipo de eventos y a ver de qué modo eran posibles en Rosario. Eso que hoy es el diferencial rosarino, lo micro. Esto es microferia, va a seguir siendo microferia, porque la seguimos pensando en esos términos. Lo que sí hicimos en algún momento fue duplicar la cantidad de galerías, pero no desde nosotros, sino desde las galerías invitadas mismas, desde las galerías seleccionadas. Microferia, cuando se nacionaliza, porque lo que pasó fue esto, la primera fue un fracaso pleno, 5 galerías, creo que personas debe haber habido 3 externas, porque éramos siempre nosotros circulando. Entonces alguien dijo, bueno, no lo hacemos más, ¿cierto? Y cuando si a mí alguien me dice eso, es como que me espuelea, porque dije, no la hacemos más, no, la vamos a hacer nacional. El año que viene la convocatoria es nacional. Y eso fue lo que empezamos a hacer, diseñamos el espacio para ver cuántas galerías podían entrar en esta cosa sin ángulos, paredes que en realidad no terminan en un vértice, sino que tienen aire para que la gente circule, incluso hasta en una especie de mezcla entre espacios, porque se ve, como dije antes, se ven desde todos lados los espacios. Y así fue que decidimos este número, que además es un número que a mí me encanta, es mi número de la suerte, creo que es el 13, pues hemos hecho... De hecho, nosotros hacemos Semana del Arte, ahora les cuento porque Microferia está dentro, hacíamos y ahora es Quincena del Arte, pero es una Quincena del Arte que dura 13 días, porque siempre es todo raro como se produce, pero 13 días, de hecho, Semana del Arte terminó en la 13ª, así que bueno, evidentemente es un número que nos gusta. Pero lo que hicimos fue eso, trabajar con un comité seleccionador que seleccionara las 13 galerías. Dentro del comité seleccionador ya invitábamos y seguimos invitando a 2 galerías que además son jurados. Entonces, entre todas son 15 galerías. Esto además hay que recalcar el hecho de que es gratuita, la feria es gratuita, tanto para los espacios expositivos como para el público. Bueno, ustedes también tienen ese tipo de experiencias que me parecen fundamentales, porque eso es lo que hace la diferencia. Incluso cuando se habla de volumen de venta, también acá hay que tener en cuenta eso, que son espacios que, si bien le piden un gran esfuerzo a las galerías, las habilitan desde estos lugares, porque como son ferias públicas, realmente lo que hacemos es eso, que los espacios sean gratuitos. Entonces, así fue creciendo realmente Microferia, creciendo siempre con el mismo tamaño, que eso es lo que nos gusta. Crece la feria, pero no la cantidad de espacios. Y entonces en la última convocatoria que hicimos, que fue 2020, fatídica convocatoria, lo que hicimos fue establecer un eje que se llamó invitaciones, porque nosotros seguíamos seleccionando el mismo número de galerías, que eran 13, pero el eje curatorial pedía que cada galería invite a otro espacio, galerístico o no tanto, a compartir stand, lo cual además tiene que ver con algo que en Rosario es moneda corriente, que es la colaboración, que es pensar colectivamente, incluso en un ámbito como es el de las galerías.
El circuito galerístico rosarino es un circuito absolutamente de colaboración. Se juntan para pensar todo, se juntan para elaborar estrategias, para las prácticas galerísticas. Giro es una organización que nace así y que nace incluso del encuentro entre lo público y lo privado, porque cuando empezamos con Microferia empezaron a juntarse, yo armé una comisión mixta para pensar Microferia, y ahí empezó a surgir Giro. En un momento dijeron, bueno, no dependamos del Estado, cosa que me parece fundamental, porque el riesgo de un Estado habilitante es transformarse en un Estado paternalista, cosa que creo es lo peor que puede pasar a un Estado. Entonces, esta iniciativa de Giro fue muy importante también para nosotros desde el Estado, desde lo público. Y así empezamos a trabajar esta cosa colaborativa. Por eso, invitaciones. De hecho, alguien dijo que Feria de Arte Córdoba había tomado como modelo ese concepto de invitaciones. Lo que pasa que evidentemente redoblaron la apuesta, porque esta apuesta de galerías que invitan a sus propios espacios a las galerías seleccionadas, creo que es redoblar la apuesta en ese sentido de trabajemos juntos, colaboremos, no nos queda otra. Esa cosa de cortarse solo, de defender el kiosco no va más. Estamos en otra etapa, no existe más. Por eso también vuelvo a lo del federalismo. Esa microferia, de la que estábamos orgullosísimos porque había salido preciosa, montamos una microferia divina y duró 2 horas. Duró 2 horas porque la inauguramos, ahí no fue un número tan de suerte, el 13 de marzo, a las 2 horas se cerró todo, se cerró el país, el mundo, bueno, a nosotros Rosario se cerró en ese momento, así que a las 2 horas, en medio de una angustia muy fuerte, pero sin embargo empezó a armarse algo que fue casi una asamblea de las galerías y de nosotros organizadores para pensar qué hacíamos. Y ahí nos comprometimos a, apenas saliéramos del confinamiento, saldar esa deuda. Nosotros creíamos que lo íbamos a hacer en octubre del 2020, con Quincena del Arte, que ya era Quincena del Arte. Y no, evidentemente llegamos a octubre del 2021. No pudimos hacerlo en los tiempos que pretendíamos. Pero ahora sí, armamos esa deuda, la tenemos ya construida, con los mismos espacios, obviamente con las modificaciones, hay obra que se vendió, cosas que cambiaron, pero va a ser la misma, la suspendida, la que no pudimos hacer en el 2020, la estamos haciendo ahora 21, 22 y 23 de octubre, en el mismo espacio y dentro del marco de Quincena del Arte. E hicimos otra cosa, nosotros habitualmente hacemos una subasta que es una especie de juego de obra dentro de Quincena del Arte. Bueno, este año decidimos hacer la subasta dentro de Microferia e invitamos a todas las galerías a que cada una seleccionara una obra, me encanta esto que estamos escuchando, una obra de un artista, obras que no tengan más de 40 centímetros para que podamos hacer una subasta dinámica, y vamos a colgar la muestra durante los días de Microferia y el último día, el sábado 23, hacer esta subasta como un apoyo más a los espacios que participan por el esfuerzo que hacen y a los artistas que participan con esos espacios. Así que este año decidimos hacer esto y esperemos que salga bien. Sabemos que todos ustedes van a comprar muchísima obra en la subasta y en Microferia, así que sabemos que va a ser un éxito. Bueno, no sigo porque si no me quedo todo el día. Así que después si quieren charlamos cuando quieran o ahora, no sé cómo es. Al final charlamos, me parece que está bueno. Dale, bueno, gracias. Bueno, le vamos a dar a la mesa de diálogo. Ha pasado algo muy... Yo no soy galerista también, pero no tengo tantos años de experiencia como Alejandro Dávila, por ejemplo. No voy a decir la cantidad de años, pero tiene muchísimos años de experiencia en el galerismo. Y tuve que aprender un montón de cosas. Y lo que sí me llamó la atención, que en estos 5 años de galerista, veo por primera vez un trabajo muy compartido en este último año, sobre todo,
y de discusiones en el buen sentido entre las asociaciones y las agrupaciones de galerías del país que están conformadas. Sí, esperemos que en cada región se conformen más, ¿no? Que se potencie todo el país con estos trabajos colaborativos. Así que le dejo la palabra a los chicos acá. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos. Para mí es estar acá con mis colegas, compañeros, y el espacio. Además, yo soy director de este museo hace unos 20 años, 18, 20 años. Acá hice mis primeros pasos fuertes y de pronto, bueno, encontrarme con gente con la cual también trabajo, como Fernando, Roberto, que hace más de 20 años trabajamos, con Flor Jordana, que dicen que no hay alumno que supera al maestro, y realmente para mí es un orgullo que Flor esté acá al lado mío trabajando. Hemos trabajado muchos años juntos y desde que la primera vez que vino a verme, que quería hacer su tesis en la universidad sobre mí, yo dije sobre mí una tesis, pero bueno, y aprendió mucho y realmente es un ejemplo de persona que estudió, investigó y hoy es la dueña de una de las galerías más importantes y representativas de nuestro país. Lo mismo con Diego. Y bueno, Le Petit recién nos estamos conociendo, pero bueno, estamos trabajando. Todo esto hace 20 años, nunca me imaginé que el galerismo iba a estar hoy reunido en asociaciones como lo estamos. Hace unos 8 o 9 años me convocaron también para empezar con la Feria de Arte, que llevaba otro nombre. Fueron años difíciles al principio, porque en general había una mala experiencia anterior, las galerías no querían venir de otras latitudes, porque no había confianza y bueno, fue dura la primera feria que se hizo, se trabajó. Por acá está Rodrigo Curi, que trabajó conmigo y mucho, y bueno, Belén Morena, y bueno, en fin, hubo mucha gente que trabajó y fue duro. Después, bueno, la incorporación de Lorenzo en el trabajo hizo que empezara a haber un cambio en la mirada, incorporación de galerías de Buenos Aires, coleccionistas, y se empezó a construir también, o a aparecer, para mí fue muy importante la feria en el Cabildo o en la plaza, porque empezó a pasar mucha gente, la primera feria, que decían, ¿se venden estos cuadros? ¿Para qué están? La gente no sabía para qué estaban los cuadros colgados. Bueno, hasta que empezó a ser un hecho, la feria como un hecho ya comercial importante para Córdoba. Y también empezó a tener una fecha internacional, porque he tenido la suerte de estar en muchas ferias internacionales y muchos me preguntaban, ¿qué tal es la feria de Córdoba en distintos países del mundo? Con lo cual dije, bueno, nos estamos posicionando. Y empezó a suceder algo muy importante dentro del galerismo de Córdoba, que empezaron a aparecer espacios nuevos, galerías nuevas, y nos empezamos a reunir y empezamos a encontrar que necesitábamos charlar, hablar y juntarnos en una asociación. Y después de un trabajo intenso, logramos este año, hace 3 meses o 2 meses, ya nos salió la inscripción como asociación civil, con lo cual para nosotros es muy importante. Somos 23 socios fundadores, donde podemos intercambiar ideas, trabajar en pos de una construcción básicamente no solo comercial, sino de miradas, de ideas y de desarrollos que contribuyan a esta cosa federal que tanto hablaba Roberto, y que yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, es como que lo federal lo estamos empezando a construir desde el interior, porque aparece Faro, aparece Giro, aparece Junta, y obviamente está Meridiano, del cual creo que somos todos socios. Meridiano es la Cámara Argentina, y empezamos a trabajar con Meridiano. De pronto Faro empezó a tener vínculo con Meridiano, Giro, y se construyó el año pasado lo que fue Panorama. Bueno, todo esto nos dio a nosotros un crecimiento como asociaciones y como miradas. ¿Acá hablo mejor?
Bueno. Entonces, toda esta construcción creo que está haciendo una construcción al concepto del federalismo en general, que va a llevar muchos años, porque hace 20 años yo nunca me imaginé que esto va a suceder. Pero creo que así como el arte lleva tiempo, requiere tiempo, el arte es consecuencia de trabajo, esto también va a ser una consecuencia de trabajo. Y espero que en algún momento estemos realmente todos integrados y que cuando existan artebadas o ferias de esa naturaleza, realmente se considera al interior que hay una producción. Creo que Panorama el año pasado fue la feria virtual donde se abarcó a todas las provincias, o a la mayoría de las provincias y regiones. Y de pronto empezaron a descubrir que hay artistas distintos, hay miradas y conceptos distintos por zonas y por regiones. Fernando se fue a Buenos Aires a vivir, se hartó y dijo, me voy a hacer el federalismo a Buenos Aires, pero bueno, yo soy de Buenos Aires, nací allá, hace 30 que vivo acá y realmente, bueno, siento esas diferencias. Pero bueno, trato de trabajar, intento de trabajar para que podamos construir entre todos. Lo que yo puedo rescatar, para no hacerlo más extenso, es que este año de pandemia, o este año y medio de pandemia, nos ha hecho unir a todos, encontrarnos a través de las redes, reencontrarnos hoy físicamente, y este concepto que hemos hecho este año aquí en Córdoba, de incorporar en nuestras galerías, si ser anfitriones de otras galerías de otras latitudes, creo que es el concepto federal que también tendría que estar en otras latitudes, así como lo hace Rosario con Microferia y otras ferias. Creo que es a partir de ahí donde vamos a empezar a conocer nuevos coleccionistas y generar nuevo público. Córdoba está generando nuevo público. Hay nuevos compradores que ninguno de nosotros, los galeristas que estamos en Córdoba, la verdad teníamos idea. Y también entender entre los mismos galeristas que no somos dueños ni propietarios de los coleccionistas o potenciales coleccionistas. Nadie es dueño de nadie. Y el que va a comprar en la galería A, B o C o D, no importa. Pero eso es lo que creo que debemos tener la apertura. En mi galería y en las otras galerías que hemos recibido a otras galerías, creo que es la forma de potenciarnos. Creo que el cliente viene, ve obra de Rosario, ve obra de Buenos Aires, ve otra mirada. Con lo cual ese es ampliar nuestro camino y nuestra construcción comercial básicamente. Nada, creo que mucho más no hay para decir. Estoy contento de que esté Flor. En serio, para mí es una emoción. Y aparte, hace 20 años acá recibimos el premio Parpagnoli, que es el premio a la mejor gestión de un año en un museo. ¿Y dónde recibiste la llamada? No, eso ya no lo voy a contar. Eso es una intimidad que no lo voy a contar. A las 2 de la mañana con algún champán lo puedo contar, pero ahora no. Y bueno, nada, sí, recibimos una llamada acá diciéndonos que habíamos ganado un premio y para mí fue muy, muy grato. Lástima que a los 20 días me echaron por inútil porque cambiaron de gobierno, pero bueno, me lo entregaron en el Malva, que eso, yo estaba este señor que también era de la asociación, así que bueno, nada, discúlpenme mis lágrimas, pero... Bueno, gracias, muchas gracias por esta invitación muy emocionante. Después de las palabras de Ale es difícil. Para mí también Alejandro es un maestro y Córdoba es una escuela. Para mí, mi cuna. Entonces es un lugar que especialmente quiero y que tengo nada, acá nací, acá me crié y de acá también aprendí y junté fuerzas para... a propósito de las alas para volar. Y bueno, para forjar mi carrera y forjar un camino y pelear por lo que me interesa. Particularmente tengo un proyecto hace ya 10 años dedicado especialmente a la fotografía latinoamericana. Pero hoy estoy acá desde dos lugares, no solamente desde el lugar de Florencia y desde la galería, sino que también a su vez tomé el compromiso de
llevar la dirección junto con Leopold de la Galería Isla Flotante de lo que es la Asociación Argentina de Galerías de Arte, lo que es un inmenso logro después de mucho tiempo de tratar de, bueno, generar sinergia, ¿no? Y un poco lo que recién hablabas, ¿no? La importancia de la comunicación, del encuentro entre partes para generar oportunidades, para no pisarnos, digo, para poder crecer, para poder profesionalizar el sector. Para mí esto es muy importante, realmente para acercarle prácticas a nuestros colegas y un know-how que uno en el camino a veces muy solo se hace el andar, pero que bueno, con un trabajo colectivo y con la ayuda entre todos podemos ir forjando un camino. Bueno, desde Meridiano hemos colaborado siempre con las diferentes iniciativas que han ido surgiendo, tanto en ferias y también iniciativas propias desde nuestra asociación para nuestros miembros. Ni más ni menos, para mí es importante resaltar, por ejemplo, que durante la pandemia Meridiano logró que nuestros miembros pudieran ser parte del universo digital de Artsy, que a puertas cerradas significaba una ventana a nivel mundial de nuestras propuestas y de la obra de nuestros artistas, así que para mí eso fue un logro muy lindo y muy interesante, acompañando también una iniciativa que también había iniciado Arte Va, y bueno, desde la galería y desde Florencia Persona tengo la sensación de que Córdoba en particular, y hay un fenómeno muy particular en esta ciudad, que realmente me parece que hay que rescatarlo y que hay que aprender de lo que aquí sucede, de una interna que quizá en la cotidianidad no se siente tan presente, pero que para mí es muy fuerte. Acá hubo un trabajo pedagógico muy fuerte. Lo voy a decir de esta forma, no sé si la palabra sería pedagógica, pero a través del entusiasmo de algunos pocos, yo tengo la sensación de que hubo un contagio, hay un compromiso con el arte de algunas personas que ramificó y generó un interés en el público interno de Córdoba por el arte y particularmente por la fotografía, a diferencia de otros lugares en la Argentina. Hay el trabajo muy grande y creo que de pulmón y genuino de corazón de José Luis Lorenzo, un amigo que abrió su casa y que le contagió a la gente y que trajo a otras voces y abrió una educación, una formación. Digo, es muy difícil también querer instalar una feria donde no hay un mercado que está preparado para recibirlo. Entonces, el trabajo de haber ido cosechando el interés de que esta gente viniera a Arte Va, pero que después también ahora Arte Va viene a Córdoba, es muy importante. Y que eso sigue sucediendo y que eso se siga desarrollando en otros lugares me parece fundamental. Me parece que la pata pedagógica, que así me gusta ponerle ese título, digo, pero que es esa parte de haber difundido, generado interés, de acercar a gente que quizá es de otros medios, digo, que de golpe en el interior a veces no tenemos posibilidades, pero que se acercaron posibilidades y se abrieron puertas. Y bueno, para eso estamos también las asociaciones. Yo creo que el trabajo colectivo, la sinergia y la alianza fundamental entre los diferentes agentes que hacen parte y retroalimentan este sistema del mundo del arte, que es clave, digo, en sus diferentes sectores. Creo que el gobierno, las políticas públicas culturales son necesarias y fundamentales. Necesitamos una promoción nacional e internacional del trabajo de los artistas, de las galerías, de las instituciones. O sea, hay una necesidad muy importante, creo, en este momento de ayudar a esta proyección internacional para legitimar nuestras expresiones a nivel mundial. O en eso, por lo menos, estoy como peleando. Y considero que, bueno, simplemente sumar que celebro muchísimo esta iniciativa y celebro la apertura del país por este interés, no sé si también categorizarlo como federal, pero un poco lo sentí mucho en Corrientes, con la Feria de Arteco, en la que tuve la posibilidad de participar en la organización de lo que fue la primera edición, la primera creo que fue, sí. Y bueno, Córdoba, que asisto y participo y he estado en esta gestación y también acompañé desde que empecé mi carrera con ver cómo, empezando a trabajar para una galería, trabajando para Ale, acompañándolo él a una feria, yendo a Arte Va, después entrando a Arte Va y después volviendo a Córdoba. Y esa vuelta me parece una cosa muy interesante y algo que hay que valorar, y es el esfuerzo de todas las personas que genuinamente están involucradas con esto y que tienen
como dijo Alejandro, un compromiso sostenido, trabajo. No hay ninguna otra magia. Qué difícil cuando te va tocando los últimos pasos y dices, bueno, de esto no hablo porque ya habló el otro, del otro no hablo porque ya habló el otro. ¿De qué hablo? Yo vengo en representación de Giro, mi nombre es Diego Obligado. El turco Roberto ya aclaró, dijo lo que era Giro, cómo se empezó, un grupo de galerías que nos convertimos en amigos y empezamos a trabajar, a profesionalizarnos. Eso está todo dicho, eso está demostrado. Hay un concepto que nos pasa, que me pasa y nos pasa a todos, y hay algo que a mí me gustaría que se empiece, y hay una palabra que me gustaría borrar de lo que hablamos normalmente, que es federalismo. Yo creo que ahí empezó el gran mal. Los que no conocemos la historia no podemos hablar del futuro. Cortito y al pie, Urquiza vence a Mitre en la batalla de Pavón y no entra en la ciudad de Buenos Aires, se retira. ¿Y por qué se retira? Que era sorprendente, porque dijo, va a correr mucha sangre, ¿no es cierto? Y ahí empezó, creo yo, fue uno de los primeros pasos de todos nuestros males, las famosas grietas, algo que ya conocemos todos muchísimo. Así que yo creo que la palabra federal, para los que estamos por fuera de bueno, no sabemos qué, porque no queremos decir nombres, es hasta realmente casi, que verdad, creo que ya eso nos predispone mal. Entonces yo insisto mucho, y con los amigos siempre hablo lo mismo, hablo de nacional, que eso es lo que tenemos que pensar. Nacional, no federal. Eso para mí marca la línea. Y de las galerías, ¿qué puedo decir? ¿No es cierto? Estaba mirando, no de maleducado el teléfono, sino que no quería perderme con el punteo que vos hablabas, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho eso, el tema nacional para mí es fundamental. El cambio que tuvimos que hacer de la galería, las experiencias que hemos tenido en Rosario, o sea, todo cambió, la pandemia vino a cambiar el mundo. Entonces, para los galeristas que están acá, ¿no es cierto?, mi consejo, o eso, compartir mi experiencia, es que ya, por ejemplo, ya sabemos que no se inaugura más, ¿no es cierto? Lo que hacemos son aperturas, eso no es poco, o sea, abrimos, palabra, ¿ok?, ¿qué es abrir? Entonces, de ahí en más empezamos a trabajar de una forma diferente, porque nosotros ejercemos el comercio, tenemos que vender. Y entonces empezó a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Pequeñas reuniones muy dirigidas, pensando esta muestra es para tal, hablo para las galerías que están, esta muestra es para tal, entonces voy a invitar dos para que puedan ser compradores, le pongo el artista, ¿no es cierto?, para que explique un poco, me traigo, sí, porque yo no lo puedo explicar, soy honesto, ¿no es cierto?, le explico un poco, le traigo dos sociales que hagan de nexo entre, digamos, el artista, el que yo quiero que compre, viste, que no se anima, y crea todo y funciona, lentamente funciona. Esa es una de las estrategias y después también me gusta hablar para las galerías mucho, porque me gusta compartir experiencias. También cuidan mucho sus lugares, mucho. La primera feria, microferia, que yo no fui y me bajé, y fue todo un problema, fue porque yo fui, como diría Susana Jiménez, vivos, ¿no es cierto?, fui con dos referentes rosarinos que eran, porque murieron desgraciadamente el año pasado, Mele Bruñar y Eduardo Cerón. Y por el sorteo, acá los organizadores de la feria sabemos los problemas que tenemos siempre con los lugares, ¿no es cierto?, me tocó una esquina mirando no sé qué cosa. Y yo cuando venía de viaje, esto es una anécdota divertida, vengo de viaje y yo no era amiguísimo del turco. El Roberto es un referente total del Rosario, total. Te suben, ellos dos te suben, te bajan el pulgar y sonaste. Así que hay que tratarlo primero como con cuidado. Y me ponen en una esquina, pero era tanto el temor que yo le tenía a Meli y a Eduardo que me obligaron ellos. Yo dije, yo les muestro a ellos el lugar donde están. Fui. Y entonces dije, ¿qué prefiero, Rosario o Mele y Eduardo? Yo Mele y Eduardo, así que yo le dije el día turco, no voy. Bueno, para los galeristas, luchen siempre por sus lugares y aflojen, digamos, cuando hay que aflojar. Para mí la palabra federal se tiene que borrar de nuestro vocabulario, pues ha hecho siempre muchísimo mal.
El tema de las colaboraciones, es genial. El tema, y no me quiero olvidar y corto, el tema de la visualización, ¿entendés? Que a mí me importa mucho con Panorama, Flor y Leopold fueron geniales en la dirección de Meridiano. El tema de Panorama, que yo me lo puse mucho al hombro porque me encanta, era lograr visibilizar los espacios en sus propios espacios. ¿No es cierto? Que se vean en sus propios espacios, porque desgraciadamente los que no vivimos en esa ciudad, que ya sabemos cuál es, que no vamos a nombrar, tenemos un problema de las marcas, ¿no es cierto? Entonces siempre lo mejor está en el otro lado. Bueno, siempre más verde el jardín, no sé, está lleno de esas dichos, no sé. Entonces, mi idea era que se visibilice el que está al lado y que digan, wow, mirá, yo siempre voy a comprar a tal lugar. ¿Sí? Pero acá al lado, ¿viste? Estos que ni los miramos, están también en ese grupo, y están con tal, el tema de la marca, ¿viste? Y ahí está la visibilización. Y el tema de las plataformas virtuales, que yo no lo voy a negar, no crean que porque soy grande, ¿entendés? Te voy a decir no, porque no entiendo, pues, un poco no entiendo, pero no quiere decir que no me dé cuenta que es fundamental que existan. El tema porque es parte del temario, por eso lo pongo. El tema de las plataformas, que es fundamental que existan, tienen también el riesgo de que para mí Internet es el no lugar. Eso quiero nación, no lugar, pocas cosas, ¿no es cierto? No lugar. Y yo quiero que sí haya lugar, ¿no es cierto? Porque es los artistas. Yo quiero que los artistas no se vayan de su lugar, porque las grandes ciudades contaminan, y mientras si no hacemos una marca nacional, ¿y cómo se hace la marca nacional? Algo que se lea, y para que se pueda leer, ¿no es cierto?, no se tiene que contaminar. Las grandes ciudades un poco contaminan. Así que, pequeños ejes, no sé, que yo creo, la colaboración, fundamental, lo que hacemos con Gaby Galassi, que está acá, amor, Gaby, cómo trabajamos en equipo, cómo avanzamos tanto Rosario, muchísimo, Faro, ¿no? Meridiano también, ¿verdad? Y quiero agradecer especialmente también a Arteba. Arteba, porque Arteba realmente para mí ha hecho un giro de 180 grados, y las personas por fuera de Buenos Aires, la nombré, que no la iba a nombrar, bueno, las personas por fuera de esa ciudad nos sentimos como muy apañados. Y como último, quiero que tomen conciencia de esto. Miren, el rosarino, acabo de tener un blanco. Fernando, rosarino, impresionante lo que hace. Funes, es un chiste particular. Rosarino, en Buenos Aires, ¿no es cierto?, palabras mayores. El turco, bueno, el turco, rosarino, Rosario. Flor, cordobesa, ¿no es cierto?, galería de punta, ¿de acuerdo? En fotografía ni hablar, la mejor, pero galería de punta. Sasha nació en Buenos Aires, porteño, galería en Córdoba, ¿no es cierto? Yo soy porteño, galería en Rosario, y vos, Nahuel, creo que sos provincia de marplatense, pero sos de la provincia de Buenos Aires. O sea, este es el ejemplo. No busquemos integraciones, porque ya está, esto es lo que sucedió, así que hay que repicarlo, ¿no es cierto? Borrar la palabra federal, por favor, y vamos Panorama de vuelta, que es mi corazoncito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nahuel, de Mar del Plata, dirijo la Galería del Putit. Estoy acá en representación de Junta, que no es una asociación, es una red bonaerense de espacios que giran alrededor del arte contemporáneo, residencias editoriales, galerías y toda otra diversidad que podamos encontrar. Nació el año pasado por una cuestión de la complicación que tuvimos todos, de que todos, más allá de las clases sociales, tuvimos problemas para seguir generando el dinero que veníamos generando. Ante eso fuimos todos iguales. Y varios espacios que nos conocíamos, nos empezamos a reunir y empezamos a contactar en forma de rizoma espacios que teníamos alrededor para ver qué hacíamos, básicamente, y perdidos. Nos sorprendimos al encontrar la cantidad de años de trayectoria que teníamos muchos en lugares donde, no por falta de interés ni por maldad,
sino como que los centros de generación no llegaban por distancia territorial lógica, y encontramos que teníamos muchos años de supervivencia y de vivencia y de vivir bien y de vivir más o menos, pero estar en esos estados y que tenían que ver con el territorio que teníamos. A mí me hace pensar, yo pienso que estamos muy civilizados y creo que nuestra gran confusión es estar muy civilizados. No tenemos un país, pienso que vivimos en un territorio y pienso que la competencia no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la falta de recursos. Y la falta de recursos tiene que ver con que no podemos abarcar todo como individuos y que cada uno tiene una cantidad de habilidades. Siento que un ecosistema, y así como digo, vivimos en un territorio, en Mar del Plata hay sierra y hay mar, y cuando me alejo del mar veo de a poco desaparecer el mar y de a poco aparecer la sierra. No hay una línea que de golpe hay mar y sierra. Y el mapa es un dibujo, y el dibujo es arbitrario porque cualquiera puede dibujar. Y siento que los paisajes, y acá hablando de paisajes y los territorios, y que un territorio no es solo un lugar donde piso, una persona, una idea, una emoción, una obra de arte, una investigación, cualquier lugar donde yo pueda ir como observador y hacerme más pequeño, y no como dueño, voy a encontrar en todos esos paisajes, los paisajes donde se compite la supervivencia del más apto, no por nada se llama supervivencia del más apto. Siento que es un ecosistema pobre el que se maneja en la supervivencia del más apto. Los ecosistemas y los paisajes más exuberantes, los que más cosas dan, los que más proliferan y no tienen problemas de recursos, son los sistemas de apoyo mutuo. Porque ahí nosotros, ¿qué hacemos? Conozco tus habilidades, compartimos nuestras habilidades y nos volvemos mejores cazadores y recolectores. Y la falta de recursos para mí no existe. Y esos datos para mí no existen. Yo quiero agradecer el reconocimiento de estos lugares institucionales, que más allá de que diga que estamos muy civilizados, son los lugares que la realidad es la que existe y se posibilitaron de la forma que se posibilitó nuestro lugar como humanidad, pero somos unos animalitos, somos un ecosistema y todos somos parte de ese ecosistema, la flora y la fauna, desde coleccionistas, galeristas, artistas, público, cualquier persona que se interese por eso. Me parece que romper esas barreras mentales, que solo son una línea en un papel, es comprender y podemos compartir y ahí podemos generar más habilidades de recolección y de proliferación. Siento que si no, esa competencia va a ir a menos, competir es yo ir a menos, es tener miedo de poder generar más y defenderme. Bueno, quiero agradecer de vuelta este lugar, somos una red nueva, quiero agradecer que nos consideren y también quiero agradecer a la red y a mis compañeros y a mis compañeras y a mí, porque también es porque tenemos una cantidad de información para dar y que por eso nos consideran. Y el mérito y la reciprocidad es doble y no hay que retroceder en temas de mérito y hay que respetar al otro en temas de mérito, porque no se trata de habilidades lineales que uno va ganando, se trata de experiencias a transmitir y de información, y de viajar y de recorrer. Y esta feria particularmente yo apliqué porque me pareció mucho más divertida, porque iba a poder ver un montón de lugares yendo de un espacio al otro, como este museo, como ese arbolito, como la sierra cuando paso, como una cosita que me conmueve. Somos 80 espacios de la provincia de Buenos Aires, del interior, con un montón de formas y rebusques increíbles, pero que pudimos estar y pudimos vivir, sobrevivir y etcétera. Me parece que lo importante es vivir y que, para cerrar, no trabajemos para conseguir dinero, que el dinero trabaje para nosotros, el dinero tiene que hacer cosas para nosotros. Pienso que es así. Bueno, muchas gracias de vuelta y nada más. Bien, a mí, en realidad a mí me invitaron, ¿no es cierto?, para de alguna manera resumir las cosas que dijeron, pero me parece, no, hay algo que me parece fantástico y es que vieron que hay muchas mesas en las cuales no se dice nada. Acá se dijo de todo, o sea, no, claro, entonces es más fácil porque inclusive hay conceptos que podríamos decir contradictorios, o sea que hay cosas que están en discusión y que me parece que está buenísimo. Y entonces voy a empezar por cualquier lado y vamos a ver si podemos desandar algunas cosas que se fueron hablando, que me parece que
que estuvieron muy bien. Pero voy a empezar, obviamente, como corresponde, siempre uno empieza hablando de uno mismo, ¿no? O por lo menos de cómo digamos, mira la historia. Y esto lo digo porque, por supuesto que es recontra discutible la idea si hay que hablar de lo federal o no, o de lo nacional, pero me encanta porque es un tema que está en discusión y que hay que tratarlo claramente. Creo que es una gran responsabilidad de todos. Pero esto, como les decía, quiero empezar a hablar de algo, de una experiencia que yo tuve cuando fui curador brevemente a principios de los años 90 del Museo Castañino de Rosario, que tiene una colección realmente fantástica. Y me pareció sumamente interesante porque el Museo Castañino en ese momento, cuando yo asumí como curador, le dedicaba una planta al guión de arte argentino. Es decir, claro, y uno se preguntaba, bueno, ¿cómo...? Turco ya lo sabe, o sea, lo que voy a contar, pero había una idea de un guión que tiene que ver con una historia oficial, si se quiere, o una historia que está legitimada. Claro, ¿cuál era la historia esa legitimada? Era la historia de algún libro de arte argentino que podía ser, no sé, yo calculo que sería Pellegrini, no sé, un libro de esas características. Y era recontra interesante porque estaba armado el guión, es decir, el Museo Castañino tiene esa planta circular que permite también, es decir, que se puede hacer este recorrido diciendo, si uno iba a empezar por el final, decía, no, es allá, ¿no? Pues empieza por el origen, son los pintores viajeros, después viene tal otro. Y era re interesante porque uno iba siguiendo la muestra e iba leyendo prácticamente el libro de Aldo Pellegrini. También rosarino, no importa, pero disimulaba. Disimulaba un poco. Entonces, claro, pero la colección tampoco podía ilustrar todos los capítulos del libro de Aldo Pellegrini porque, por ejemplo, no tenía arte concreto. Entonces, era re interesante porque cuando se llegaba a los 40, ese capítulo se salteaba. Entonces, si bien era el guión, también era un guión raro porque era salteando capítulos. Y, claro, había un tema que uno iba recorriendo y iba diciendo, mira, y ahí, de alguna manera, uno recordaba qué era lo que pasaba porque, claro, había una producción de arte rosarino muy significativa, con artistas sumamente importantes, que no podía aparecer en ese guión. ¿Por qué ese guión? Es decir, porque en el libro de Aldo Pellegrini no estaban nombrados esos artistas y no había ni cómo introducirlos. Y cuando digo no introducirlos significa, inclusive, no se podía introducir a Lucio Fontana, como para que entendamos el nivel de locura. Entonces, había unas salas pequeñas que eran, digamos que, estaban fuera de ese círculo, y en esas salas se exponía el arte rosarino, el arte que no se podía decir porque no estaban en los capítulos del libro. Y ahí a mí se me ocurrió, o sea, siempre muy original, dije, bueno, voy a escribir un libro de arte argentino, pero no que hable de la historia del arte desde un determinado lugar. No voy a nombrar, siguiéndolo, o sea, me marcó, ¿viste? No puedo nombrar un montón de cosas, me dijo, me prohibió nombrar un montón de palabras, yo le hago caso. Y entonces dije, pero voy a contar una historia del arte argentino, se va a llamar Arte Argentino, inclusive la verdad que lo estuve difundiendo demasiado, Arte Argentino, y voy a hablar solamente de Rosario, de la historia del arte desde Rosario. O sea, voy a contestar de alguna manera, es decir, a través de un relato, ese otro relato que a mí me ubicaba en un lugar extraño, porque el relato era todo lo que pasaba, todo lo que estaba legitimado por esa ciudad innombrable. Puta madre, ¿por qué no podemos nombrar? La nombramos, es Buenos Aires, ¿no? La Rioja. Perdón. Bueno, esa ciudad, claro, y era como loco porque aparecía cuando uno leía el libro, claro, había que hacer referencia, no era que no se lo podía, qué sé yo, había que nombrarlo al grupo Litoral, ahora que tenemos ahí a Grela
digamos, con una, es decir, en una reivindicación. Había que nombrarlo, pero decía, era muy curioso porque decía, mientras tanto en Rosario pasaba tal cosa. O en el capítulo, 2 capítulos después, mientras tanto en Córdoba, otra cosita. Claro, era rarísimo, porque uno estaba contando, inclusive desde el propio museo, se contaba la historia, de alguna manera la historia de otro. Era raro, ¿eh? Porque no era la historia cotidiana, es decir, yo, digamos, no sé, desde chico tuve relación con Grela y con Uriarte y con Banzo, y me contaban las historias de las cosas que vivían en la ciudad, o me hablaban de Schiavoni, de Musto, o sea, artistas extraordinarios, o sea, y que no estaban en la historia. Era muy curioso, ¿no? Es decir, entonces entrar, digamos, en un primer problema, fue un problema que la verdad que cuando trabajamos juntos con Roberto, y esto sí lo retomo porque me parece que es interesante, pues trabajamos juntos armando la colección de arte argentino, de arte contemporáneo, arte argentino contemporáneo. Tuvimos muy en cuenta la cuestión de la territorialidad, que también es discutible. Y me parece que, pero sí creo que no se hizo hasta el momento un trabajo de investigación como ese. O sea, cómo desde una institución se empieza a reflexionar críticamente con relación a el arte argentino. Lo contemporáneo lo podemos discutir, Roberto nos va a dar una clase después de un ratito, pero vamos aunque sea a eso, ¿no? Y era como diciendo, pero ¿qué pasa en Córdoba? Y yo, es probable, aparte con singularidades que debo reconocer, que era como diciendo, la escena de Mendoza, ¿qué pasa en Mendoza? Pues me olvido de Córdoba, ¿qué pasa en Mendoza? Esto era un trabajo de investigación sobre Mendoza. Un trabajo para darle visibilidad a las producciones artísticas mendocinas, a los artistas de Mendoza, tratando de entender las historias locales, las problemáticas locales. Ojo, con todos los prejuicios y preconceptos que realmente, o sea, se fueron, que teníamos, porque además uno tiene una malformación y tiene una ignorancia, pero lo peor de la ignorancia es no reconocer esa ignorancia. Es decir, realmente somos muy brutos, o sea, pero extremadamente ignorantes, y a veces, o sea, se obra, es decir, con una soberbia desde la ignorancia, que es justamente negar al otro de una forma que es sorprendente. Es decir, y creo que estamos en un momento justamente de mucha discusión en ese sentido, y creo que esto se está dando en este momento, y no me parece casual, desde Córdoba, en una pregunta de que todos nos estamos haciendo. Pero, a ver, ¿dónde estamos parados? Porque claro que hay instituciones o relatos oficiales y que mandan. Retomo una cosa hablando de interior, que es otra palabra que parece que quieren borrar. O sea, acá, claro, son unos censores. Hay todos discursos de clausura, ustedes se dan cuenta, ¿no? Quiero aclarar esto porque, no, me parece problemático y yo no estoy de acuerdo en absoluto con esto, pero hay algo que me parece interesante porque voy a hablar de un artista cordobés también, que huyó, por supuesto, de la provincia, ¿no? Raúl Flores, que él decía que interior era un eufemismo de inferior, en realidad. O sea, que era una manera, mira cómo abre los brazos. Y había algo que, si bien él lo decía en chiste, en un punto hay un problema en ese sentido, justamente. Y hay un problema que, como decía Roberto, que se da cuando... claro, empezás no es que compartir implica, o este lugar de entrelazarse, de relacionarse, no es simple, no es una situación de igualdad, porque cada uno tiene más poder, tiene más poder en muchos sentidos. Entonces, la diferencia esa es significativa, y a veces encontrarse es que el otro te arrolle. O sea, cuando en realidad
es decir, lo más interesante de estos lugares de encuentro, y creo que es para todos y todas, me voy a volver inclusivo, y todes, creo, claro, que me parece que lo más interesante es tratar de interpretar, entender y acompañar al otro, que inclusive tiene menos poder. Por eso también las instituciones tienen una responsabilidad. A mí me encantó eso de que hay que porque hay un problema a veces cuando el Estado, digamos, está también, ¿cómo diría? No sé, a veces apadrinando, a veces termina siendo paternalista. Es decir, es un problema, porque creo muchísimo en esto, ¿no? Que es el trabajo desde los que, de una u otra forma, puede ser que estemos relacionados con el Estado, pero no estamos no sé, pagados por el Estado o contratados, claro, y que de alguna manera nos permitimos inclusive cuestionar, repensar esto, y eso me parece buenísimo, pero sí creo también que se han constituido, y bueno, estando, ¿no es cierto?, yo creo que es buenísimo que haya venido la gente de Arte Va, no sé si sigue estando, no sé si se fueron. No, están. Creo que después de escuchar todo esto dijeron, mejor nos vamos. Claro. No, porque viste, qué sé yo, él quiere romper con la palabra federalismo y capaz que es terminar con la ciudad de Buenos Aires, retomar, viste. Sí, claro. Seguir el trabajo que Urquiza dejó pendiente. Claro, no lo sé, hay algo. No, quiero creer que no, me imagino que no. Trasladar la capital a Viedma. Hay más propuestas. Pero pienso esto, porque Arte Va, yo la verdad que tuve el gusto también de meterme en Arte Va hace unos cuantos años, o sea, participando desde un lugar que no era pero era medio curatorial, era porque la feria, digamos, justamente se quería redirigir hacia el arte contemporáneo, después, en un momento muy particular, ¿no? Y bueno, o sea, trabajé 3 años en 3 ediciones, digamos, reperfilando la feria en algún punto. Yo, como siempre digo, la verdad que fui bastante exitoso, lo lamento. O sea, pero bueno, justamente porque creo que se aplanó en algún punto, ¿no? Es decir, fue como una especie de limpieza, vamos a decirlo así, y a veces el éxito no es lo que uno, digamos, creo que puede ser un gran fracaso, ¿no? Porque justamente, digamos, en lugar de entender y practicar algo que es fundamental, que tiene que ver con la diversidad, creo que a veces esas acciones y esas búsquedas, inclusive, que son búsquedas bastante relativas, ¿no? De tratar de que la feria, bueno, sea más top, sea más, o sea, que tenga una determinada línea, a veces justamente termina anulando un montón de cosas y justamente otras voces, otras formas de hacer. Y creo que en ese punto, yo no sé si llamarle federal, si llamarle nacional, si llamarle argentino, pero sí me parece que sí Arte Va tiene una responsabilidad y que la está asumiendo, y eso me parece fantástico, y es de darle, o por lo menos escuchar esto que está pasando, ver qué está pasando, como para tratar de redireccionarse. Porque claro, cuando vos tenés cierto poder, yo recuerdo que en ese momento se hablaba de, creo que el 70% del mercado directo e indirecto pasaba por Arte Va. Un número, no sé si hay alguna estadística o eso es mentira, sinceramente, pero era lo que se hablaba en ese momento. Se hablaba, allá me están afirmando, es más o menos así. Entonces, claro, a ver, Arte Va tiene una responsabilidad hoy que yo no quiero estar en los zapatos de estos muchachos. Claro, porque claro, vos tenés un lugar en ese sentido. Vos imaginate que casi como lo que dejes afuera, lo que no le estés dando visibilidad, lo que no, es decir, es complicado, pero también cómo se le da visibilidad a una estructura que
que por supuesto se tendrá que modificar y que habrá que reverla, pero es compleja, es compleja. Yo reconozco que desde ciertas instituciones de las cuales he participado, se trabajó muchas veces con cupo. El cupo es horrible, ¿no? Pero claro, es espantoso y al mismo tiempo no se le encontraban salidas. Entonces, no sé, yo estuve muchos años como director del Fondo Nacional de las Artes, yo me acuerdo que decíamos el 70% de las becas van a artistas de las provincias, ¿viste? O sea, a 50 kilómetros de Buenos Aires tenía que estar. Claro, era una decisión. Ahora para el Salón, ahí Ilse no me va a dejar mentir, ahora para el Salón Nacional, por ejemplo, se puso cupo del 30%. Ojo, yo no estoy a favor de los cupos, ¿eh? Lo que pasa es que es tan compleja la situación como para poder, porque lo bueno sería justamente que no hablemos más de federalismo ni de esto que estamos hablando, para que de estos lugares de encuentro se puedan desarrollar proyectos que no requieran de eso, que no requieran, y que por supuesto, y que retomen los ecosistemas y traten de comprender, y también que se entienda que esta feria comercial, y si hablo de Arte Va, más todavía, es decir, Arte Va en particular, a ver, es el evento artístico más importante que se produce en la Argentina todos los años. No es un detalle menor. Nos puede gustar o no, pero es así. Entonces, también desde ese lugar hay responsabilidades que son, poco lo que decía, es bastante complicada, pero creo que estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro, a mí me parecen fundamentales, como para poder pensar y poder trabajar en conjunto, porque muchas veces es por la ignorancia pero un desconocimiento que nosotros tenemos, a veces hay cierta, también, no sé, falta de pasión y falta de ganas y falta de... y eso sí, hay gente muy morosa, y que no está investigando y trabajando desde los lugares que correspondería. Pero sí entiendo que todo esto que está pasando es como que hay decisiones de encuentro y de reflexión y que me parece que son fundamentales, porque conocerse, entender las problemáticas diferentes que acontecen en todo el país, todos estos ecosistemas que habla él, son fundamentales. A mí me parece fundamental. Son distintas las realidades. Por eso hay que ver qué, ¿no es cierto? Si quieren ahora ya abrimos y yo, claro, porque aparte tengo 50 cosas anotadas, o sea, esto es imperdible, voy a hacer una publicación, Ilse, después te las paso y la hacemos juntos. Porque ya está grabando, ella nos marca, viste, todo. Y después dice, vos dijiste en el año, claro. Bueno, me parece, yo agradecidísimo por este espacio, me parece que estos espacios de encuentro y diciéndose tantas cosas, está bárbaro. La verdad, yo feliz así que bueno, abrimos al público, obvio. Sí, primero agradecer a todos, a todas, a todes. O sea, creo que también la cuestión de lo binario tiene que ver un poco con la grieta y nos preocupamos demasiado por eso, pero yo creo que mientras más tratamos de remarcar la diferencia, más la estamos acentuando. O sea, es una idea. No sé quién tenía la palabra, no sé si podemos acercar, Curi, el micrófono allá. No da el cable. Si no, que venga y hable acá. También, ¿se anima a venir a hablar acá? Venga. Che, hay que presentarse, ¿eh? Hay que presentarse, decir y así también te aplaudimos. Qué vergüenza me está dando esto. ¿No? Lo levanto así. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Lucrecia Palacios, soy directora de Arte Va. Y como lo nombraron tanto, me sentí en la obligación de venir a contar. No, digamos, quería intervenir un poco en esta... No disimulamos, digamos, quería venir, digamos, como dar cuenta, digamos, de esta especie de grieta de la que estaban hablando. Quería dar dos datos nada más, digamos, uno en relación al diagnóstico que vos hacías, Fernando, de cómo Arte Va, digamos, esta idea de la limpieza en relación al proyecto que tuvo Arte Va hacia alrededor del 2003, de hecho dejó de llamarse Feria de Galerías de Arte y empezó a llamarse Feria de Arte Contemporáneo. Quería, digamos, contextualizar que eso fue un proyecto, también podríamos decir,
o podríamos leerlo, o creo yo que podría leerse también desde una perspectiva nacional, digamos. Fue un proyecto de Arteba, pero también fue un proyecto acompañado por un montón de instituciones, en las que había muchísimas instituciones de provincias, digamos, lo digo como cordobesa, el macro incluido, por ejemplo, ¿no? En ese sentido yo quería defender, digamos, no es una responsabilidad de Arteba, ni tuya solamente, me parece que hubo un proyecto que tenía que ver, justamente uno podría pensar que era una fase del desarrollo del arte en la Argentina, en donde se pusieron muchísimos, se hizo un impulso muy fuerte en el desarrollo de ese nuevo lenguaje, que realmente era muy nuevo, y en ese momento era el lenguaje precario también, de alguna manera, que había que apoyar, porque tampoco había tantas instituciones ni artistas que pudiesen vincularse con ese tipo de lenguajes. Digo esto también para dar cuenta de que, como decían ustedes, estamos sin duda, la pandemia creo que ha cambiado completamente el panorama, creo que estamos en una nueva fase o en un nuevo momento, digamos, en donde el arte contemporáneo se está redefiniendo también, y que en esa redefinición del arte contemporáneo no entra la grieta, digamos, ¿no? Me parece que en la redefinición del arte tendremos que ver si censuramos la palabra contemporáneo, se llamará de otra forma, no sé, veremos, pero en cualquier caso no va a ser muy diferente, y me parece que ahí todo el arte, la diversidad, va a ser una noción central, es ya una noción central, y ahí todos los que somos de provincias otra vez tenemos muchísimo que decir y tenemos habilitada además una voz. Dicho esto, también quiero recordar también en relación a Arteba, que incluso dentro de Arteba, si te pones a pensar, la mayoría somos nacidos en provincia, eso es rarísimo, ¿no? Es muy raro, pero es verdad, y es un dato de la realidad, y habla también de cómo ha cambiado, digamos, la radiografía también del arte en la Argentina, ¿no? Digo, o sea, no quiero dar nombres, pero tenemos, bueno, representantes de Córdoba muy importantes, por supuesto, también de Santa Fe, tenemos representantes también, ayúdenme, pero somos varias provincias, o sea, somos varios los que somos provincianos en Buenos Aires. Vos sos de hecho, es verdad, Edu es el único porteño nacido y criado. Y Buenos Aires también es Argentina, y Buenos Aires también está hecho por un montón de inmigración del interior, también es cierto, y somos varios de nosotros. Nada, lo nombraron tanto que me sentí que tenía que venir a decir algo, pero venir a decir algo en ese sentido. Me parece que es un momento de reconversión y de volver a pensar un montón de cosas, el arte contemporáneo, y dentro del arte contemporáneo, cuál es la relación entre estas diversidades, si se quiere, o diferentes escenas, o diferentes historias o tradiciones. Eso. Gracias. En verdad, no creo en la grieta, y no creo en la grieta, sobre todo en un campo como el nuestro y en un ámbito como este, porque tenemos demasiadas cosas en común. En realidad, no es Arteba y el resto del mundo, todo lo contrario. De lo que trata esto, que no sé si es de federalismo o como se llame, porque ya veo que Diego me va a matar, pero sí de esta cosa de encontrarnos, de colaborar, de trabajar juntos. Es simplemente eso, no es ni generar oposiciones en absoluto, todo lo contrario. No, solamente un comentario. Yo creo que ahondar y profundizar o querer remarcar el tema del concepto de la territorialidad en lo que se llama interior o federal es una discusión incluso que para mí está muy presente en el mundo. Digo, somos arte latinoamericano. O sea, nos supera esta discusión y tenemos que trabajar por encima de esta discusión. Tengo un hermoso recuerdo de estar en una mesa para una exposición de fotografía latinoamericana que se hizo en París Foto, en la Fundación Cartier, en la que estaba Balanci, estaba Graciela Sacco, y este era el tema de discusión en esa mesa. O sea, me llevaron a esa mesa y ver a Freddy Casco, a diferentes personajes de diferentes latitudes, digo, de Argentina, de América Latina y de la región. O sea, hay una cuestión de que para mí habría que superar o no profundizar,
sino que en todo caso utilizar estas demarcaciones simplemente para identificar, pero sin duda la sinergia tiene que venir de adentro para poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Y que tenga un resultado que beneficie a todas las partes, sin duda. Bien, a mí me parece que no solo para el arte, Buenos Aires, Capital Federal, funciona como el centro comercial más grande del país, digamos que para todas las actividades. Entonces, no nos apropiemos de esa problemática como si fuera propia generada misma por el arte, sino que es generada por este sistema que está hecho, que se estableció en cuestiones de medios de transporte, comercialización, años, 500, 400 años de conglomeración de comportamientos que no los vamos a tomar nosotros y que lo que hacemos es el acompañamiento, digamos, para sobrevivir en ese ecosistema que tiene esas reglas impuestas. Me parece que también ahí es que estamos todos del mismo lado, digamos. ¿Por qué estamos supeditados a eso? No importa, sos artista, médico, ingeniero, te vas a Capital, vas a tener más posibilidades porque ahí lo pusieron a girar, centro administrativo comercial. Bueno, nada más eso. Sí. ¿Sí? A ver si... Bueno, yo estoy como moderadora, pero no quiero perder la oportunidad de dar mi opinión muy cortita. En principio, me encanta verlos porque esta feria en particular tiene ese aspecto colaborativo y que abarca la diversidad. Es una feria con diferentes miradas, también cuestionándose de algún modo a qué llamamos contemporáneos. Esto no, cuando hemos hablado con Roberto por teléfono mucho, nos ponemos en jaque los términos, ¿no? Esos términos que sesgan la mirada. Y es un puntapié. Y en ese sentido también pongo en jaque los no lugares, de los que hablaba Diego, porque los territorios son territorios para recorrer, no son para mí, delimitan como conceptos, como, no sé, vos vas a las salinas, te encontrás con las montañas, esto que decís vos. Y en este momento, a nivel de comercialización y de también conceptualización, yo vengo del palo del arte digital. Les quiero avisar a todos para que vean lo que voy a decir. Todo lo que está ocurriendo con los NFT, o sea, los artistas digitales estamos viendo que nuestros códigos se están vendiendo, o sea, el arte puro digital, ¿no? Y es muy poderoso. Ese va a ser un lugar no físico, ¿no? Es otro tipo de territorio. Y creo que todo esto está empezando a convivir. Lo que recién comentábamos en relación a Arteba, creo que sí, Arteba tiene una responsabilidad. Córdoba también tiene una responsabilidad porque es no me gusta dar posicionamientos. El posicionamiento es como engañoso, como es horrible. O sea, es como establecer una carrera de algo que, no sé... pero sí tenemos una responsabilidad y así como Rosario, creo que son los tres territorios que empiezan a conformar un gran territorio. O sea, esto es como un cuerpo, ¿no? Si todos los órganos fueran corazón, estaríamos en el horno. O sea, sí, estaríamos muertos. Cada parte, cada célula, cada organismo hace ese cuerpo. Y creo que estamos en esa época. Creo que la pandemia, dentro de todo lo que nos hizo esto también, que es recontra bueno, el encuentro, dentro de la lejanía, el encuentro, dentro del aislamiento, volvernos a juntar. Qué sé yo, estamos hartos del Meet, pero hemos hablado cosas buenísimas, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Y no sé, yo ya no quiero hablar más, es lo que tenía para decir. Pero no sé si alguien tiene algo para agregar, alguna pregunta o alguna mensaje. Sí, en esto estamos. A nosotros nos sucede, como red de la provincia, que estamos tan alejados que no tenemos, haya pandemia o no, posibilidad de reunirnos, quizás una vez por mes, una vez por semana, todos juntos en el mismo espacio. Supongamos que este virus no está, no va a pasar. Por ende, nosotros nos conocemos y nos empezamos a hacer amigos y nuestro Zoom no es aburrido administrativo, nuestro Zoom es súper afectivo y nos encontramos ahí, nos vemos todas las semanas ahí, y si no existiese internet y si no existiese Zoom o lo que fuera, no tendríamos ese espacio afectivo, etc. Y tampoco olvidarnos que la internet está acá, o sea, está acá.
y yo lo toco, y está en una compu y yo lo toco, y estamos todos en el espacio. Entonces me parece que hay que ver cómo usamos las cosas, me parece, y cómo usamos el espacio, y como artistas, me parece, se trata de cómo usamos el espacio, me parece, básicamente la construcción, así que creo que hay que verlo desde ese lado, no, nada más, no tengo nada para agregar. Algo porque me alegró mucho saludar a las chicas, a las nicoleñas, y me parece que nosotros hablábamos, yo puedo discutir sobre el concepto de interior, pero creo que hay algo que hasta es más básico y más importante. Digamos federalismo o no, nos estamos refiriendo a Buenos Aires, la dije, Rosario, Córdoba, Tucumán, pero me parece que si realmente queremos lograr esto, lo interesante es que al lado de Buenos Aires, Córdoba, esté San Nicolás, Rafaela, cualquier espacio de este territorio que nombramos como Argentina, aunque en realidad es hiperdiverso, que tenga esta voluntad y esta pasión que decía antes Fer por esto que estamos haciendo. Creo que eso es importante. Perdón, y hablando de las palabras y no palabras, lo que pasa es que ustedes saben muchas veces que cuando no se ponen en palabras, es como que se invisibiliza más. Entonces es un problema. A mí me encantaría que no tengamos que nombrar justamente ciertas cosas, pero a mí me pasa mucho. Hoy me parece que tenemos que justamente deconstruirnos todos los días, repensarnos, empezar a trabajar, a dialogar y a reimaginar todo, encontrarse y establecer estas posibilidades, estos diálogos, esta posibilidad que se abre acá y que de alguna manera me parece que está bueno que se continúe, así que fantástico. Bueno, hablando de nombrar, invisibilizar, y visibilizar, nombrar, ¿qué es eso, no? Usar para nombrar y no para capturar, ¿no? Para visibilizar y no capturar. Voy a pasar los chivos. Fundamos el Mercado de Arte Bonaerense con una lógica interna de tratar, una edición especial de todos los trabajos y todos los artistas que tenemos, digamos que podamos adecuarnos sin que se precarice y sin que se complique la situación, pero a ver cómo nosotros llegamos a encontrar o generar, o encontrar, yo creo que es encontrar, no soy tan antropocentrista para pensar que lo inventamos nosotros, el coleccionismo, el público, la gente que quiere llegar y acorde a, ya te digo, estas capacidades económicas que hay están en el interior de la provincia y que de golpe nos encontramos con esto. Hay que educar y formar y todo esto acá. Y formar, no te doy la forma que yo quiero, sino cómo nos encontramos con esa situación y que estamos justamente en esa construcción para recorrer. Y quiero agradecer que justamente si yo estoy acá y si estamos acá, hay una mucha lógica del apoyo. Y donde yo estoy acá porque recibí apoyo de la provincia, de mis compañeros de la red, acá me están apoyando, ellos me llaman, recibí el apoyo de la institución, el apoyo de Córdoba, he recibido apoyo y el apoyo, agradezco también a Guido Deza, que es un apoyo increíble y que me hace sentir muy bien, entonces esa lógica me sostiene acá y me sostiene esa cuestión afectiva que me parece que es la que va a garantizar un montón de cosas. Y bueno, nada de eso, y quizás eso, empezar a encontrar y observar e ir menos como colonizador y más de visitante, y si ya que nos vamos a invadirnos mutuamente, decir, bueno, ahora me quedo tranca, me invadís vos, ahora esperás, te invado yo, y ahí nos vamos conociendo. Me parece que son las cuestiones de tiempo y de organización que pueden proliferar de esa manera mejor. Digamos, desde Faro y en nombre también de las galerías, un poco lo que queremos agradecer es también todo el trabajo que se hizo tanto Julia y Anina, nuestras curadoras que son galeristas y han asumido un trabajo como curadoras, tanto la Gaby como Luz y bueno, y Mariana Robles, que han trabajado, que no es para pasar un chivo, pero sí vayan y conozcan y vean todos los patios y las actividades que se están desarrollando. Y de la misma manera, los que no han podido todavía recorrer todas las galerías, háganlo porque es un esfuerzo muy importante de las galerías que hemos hecho al recibir a otras galerías y también de ellas de venir aquí a Córdoba y estar y acompañarnos. Y creo que eso es el principio de una construcción diferente, no solo comercial, sino cultural, que
contribuye a Córdoba. No, les agradezco muchísimo a todos que hayan venido, que se hayan ido corriendo a la sombra. El patio es divino, el día es divino, y agradezco a todos por aceptar venir. Y los invito ahora a tomar algo, a comer algo y brindar por este reencuentro con el arte. Muchas gracias.